Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Le damos las gracias al Señor que una vez más estamos acá reunidos en su nombre, poder compartir la palabra de Dios. Y en este trimestre, pues que estamos hablando acerca de la imagen, perdón, la imagen visible del Dios invisible, nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto esa enseñanza primeramente donde vimos el libro de Colosenses, precisamente comenzando pues con este capítulo número 1, donde se encuentra este versículo, Colosenses 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y también la palabra primogénito ha sido la última enseñanza que hemos estado tratando, pero vimos el contexto del libro de Colosenses, porque no podemos tomar un texto fuera de contexto. Aunque nosotros tengamos una idea, cualquier persona, pastor, maestro, ministro, evangelista, predicador, pudiera tomar este versículo, es la imagen del Dios invisible, y para que nosotros tengamos una idea de conformarnos a su imagen, como dice el apóstol Pablo, que cree que nosotros reflejemos la imagen de Dios. Pero más allá de eso, cada libro tiene un contexto. Y no está de más tampoco que hemos repasado la palabra imagen, recuerda, la hemos visto en griego, eikon, que el apóstol Pablo no solamente describe una imagen física, un reflejo, o que lo queramos ver así en el contexto actual. Cristo no es una copia barata de Dios, como muchas personas pensaban en el primer siglo, sino que Cristo es la imagen que refleja la gloria de Dios, pero también su misma sustancia. O sea, es Dios. Habíamos dicho que no solamente significa simplemente un aspecto externo por fuera físico, sino que implica una representación exacta de la esencia y el carácter de Dios. Jesús revela la naturaleza divina de una manera comprensible para el hombre. Amén. Es Jesús que vino a dar esa posibilidad que nosotros entendamos a Dios. Y Él lo mostró acá en la tierra. Eso es lo que hemos estado viendo, pues, hermano. También vimos las cuatro características, puntos más importantes en el libro de Colosenses. ¿Recuerdan? Primeramente vimos la filosofía, el sincretismo, el misticismo y el ascetismo. La mezcla de religiones que estaban en aquel entonces invadiendo la iglesia de Colosa, donde se habían metido, bueno, todas estas falsas religiones. También yo he expandido un abanico de posibilidades, de puntos, para que así cuando nosotros nos toque predicar los jueves o cualquier día el domingo, tengamos pues la noción de dónde vamos a partir, cómo vamos a nosotros a desplegar este tema. Entonces estábamos viendo la imagen del Dios invisible. También vimos parte del hombre que es creado por Dios a imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 1, verso 26, que esto que tengo acá lo voy a pasar por el grupo escrito y también en audio para que nosotros lo tengamos, pues. Y también el video, si lo puedo, que lo ponga en Facebook, también poner ahí el link para que también escuchemos esto. Dice, en cuanto a Génesis, el relato bíblico de Génesis subraya que la creación del hombre no fue accidental, sino fruto del plan deliberado de Dios. La frase hagamos al hombre a nuestra imagen en Génesis 1:26 resalta una decisión consciente, y Dios conscientemente hace esta decisión del reflejo que refleja la comunión divina dentro de la deidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no podemos obviar tampoco que Dios se ha manifestado como el Padre, pues
como el Hijo y también Espíritu Santo. Dios es espíritu, pero lo vimos aquí encarnado y también se ha manifestado como el Padre. Perdón. Bueno, pero también tenemos que ver todo esto, hermano. De verdad, es algo poderoso y maravilloso que implica teológicamente el hombre no es un producto del azar ni un producto evolutivo, sino es el resultado del propósito trascendental de la obra majestuosa de Dios. ¿Entiende? El hombre no es un proyecto al azar o vino producto de un Big Bang o producto, como dijo Darwin y los otros científicos que atacan pues la palabra de Dios de una selección, de una mutación, de una evolución. No. Y nosotros hemos visto ahora, hermano, hay páginas nuevas de científicos que ahora no están pensando en la evolución y han catalogado como la evolución como un experimento accidental que no tiene prueba, que no está basado en pruebas, sino que ahora han reconocido que hay un diseño inteligente. Usted lo puede buscar, hermano. No son personas que son cristianas, sino que se han dedicado a pensar la creación y han dicho, han declarado que esto no puede ser producto del azar, sino que hay una obra hecha inteligentemente, que todos los días funciona perfectamente. Y no solo eso, sino que ellos también han reconocido que de esa obra el hombre todos los días se beneficia. Se beneficia. Entonces, quizás nosotros, como hemos hablado acá, podemos ver que hay cosas que crecen, que se marchitan, y podríamos pensar que pudiera haber algo que lo evoluciona, pero hay cosas inmateriales, hermano, que todos los días nosotros vemos, que no podemos palpar, pero que sí existen. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. También, recordando todo esto, hermano, para que nosotros lo tengamos en la mente. También vimos en el libro de Colosenses a Jesús en relación con Dios, en relación con la creación, tanto visible como invisible. A Jesús en relación como el primogénito de los muertos, en cuanto a los muertos. Y a Jesús en relación con la iglesia. Vimos esos puntos también. Ustedes lo deben tener por ahí, los que toman sus apuntes, sus notas. Y últimamente vimos el Salmo 89, ¿recuerdan? Del verso 27 al 29. Un salmo rico, poderoso, maravilloso. Dice, como un salmo mesiánico, es muy acertado. Este pasaje nos lleva a meditar a las promesas de Dios que trascienden el tiempo y que encuentran su plenitud en Jesucristo. Primeramente, complementa y organiza el mensaje de lo que nosotros tenemos en la mente, hermano, acerca del primogénito Hijo de Dios. Y este mensaje, cuando nosotros leemos este salmo, es un mensaje muy poderoso, importante, hermano, que lo estuvimos viendo. Entonces, en cuanto a los puntos que estuvimos viendo en este mensaje, primogenitura exaltada, ¿recuerdan? Eso lo vimos ya. Y después vimos misericordia perpetua. Y estuvimos viendo el pacto que Dios hizo con David. Y no faltó el punto número 3, reino eterno. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer ese Salmo 89, verso 27. Salmo 89. Salmo muy poderoso, un salmo mesiánico. Usted sabe que dentro de los salmos hay muchos salmos mesiánicos que hablan acerca del Mesías, como el Salmo 16, Salmo 30. Dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Fíjense las palabras que utiliza acá este escritor, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia. Fíjese, el más excelso de los reyes de la tierra. Nosotros estamos acostumbrados
cuando nosotros leemos la palabra de Dios, a ver a los reyes de la tierra con un carácter de guerra, de mandón, de esclavitud. Eso es lo que se ve. Ahora, ¿a qué viene este rey? Excelso, a mostrar misericordia. Ahora, ¿qué hacían los reyes cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento? Sacarle los ojos al otro rey, cortarle el brazo. Yo soy el que mando. Y los demás que están ahí, que no quieren estar conmigo, esclavos. Pero este rey es excelso. Él viene a traer misericordia. Y dice, y mi pacto será firme con él. También viene a traer un pacto de reconciliación, de amor. Y dice, pondré sobre su descendencia para siempre. O sea, todo esto le va a dar Dios a aquel que crea en este rey excelso, al primogénito. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos grandísimas promesas en el primogénito Hijo de Dios, quien fue introducido aquí en el mundo para que nosotros ahora tengamos, hermano, esta maravillosa promesa. Ahora vamos a leer otra vez para introducirnos en la escritura que también habíamos visto, que es el pacto davídico en 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel capítulo 7. Y yo quería, ahora que está el micrófono allá, que nuestro hermano Felipe pudiera leer allí lo que el comentario que dice esa Biblia, la Biblia teológica. 2 de Samuel capítulo 7. Yo le había comentado algunas de las características de este salmo y lo que creen otras personas, y que dice así, lo habíamos leído desde el verso 12 en adelante. Y cuando tus días se han cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Y fíjese lo que dice a lo último acá de este versículo, y afirmaré su reino. El Dios a través del profeta está hablando con David y le está diciendo aquí, yo afirmaré su reino, no tu reino, David. Está hablando con el Mesías, el que él va a levantar de sus entrañas. Y entonces yo afirmaré su reino. O sea, a su vez, esta es una profecía que se cumplió con la descendencia de David. Dios fue afirmando el reino de David hasta que llegó el verdadero rey, el Mesías, que trajo el reino eterno. Porque ¿dónde están los hijos de David? Murieron. ¿A dónde está el Mesías? Sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que Jesucristo pregunta en Mateo 21. ¿De quién es hijo el Cristo? Y hoy pudiéramos volver a hacer la pregunta, ¿el Cristo es hijo de David? ¿Fue David quien lo engendró? No. ¿De quién entonces es el hijo del Cristo? De Dios. Este es el hijo de Dios. Este es el primogénito prometido en el Salmo 89 a través de los lomos del linaje de David. Pero fue necesario que David siguiera vivo y todos sus hijos hasta que llegó María y José y viene el ángel y da la gran promesa. Viene un Salvador. Y dice el verso 13, fíjese el verso 13 que Dios vuelve a afirmar esta idea. Él edificará casa a mi nombre. O sea, no eres tú, David, ni tu descendencia la que va a salir nada más que de tus lomos, que van a ser un templo físico. Es el que va a salir de tus entrañas, el que edificará la casa a mi nombre. Lo podemos leer en Hebreos capítulo 3, donde el escritor dice, la cual casa somos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que David le quería hacer una casa al Señor, pero a su vez el Señor dice, David, ¿tú me vas a hacer una casa a mí? Al contrario, el que viene tras de ti, de tu descendencia, él es el que va a edificar la casa a mi nombre y yo te edificaré una casa, la cual casa somos nosotros. Ahora Dios, a través del Mesías, nos ha hecho casa de él. Dios habita en nosotros. Entonces, y luego después dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, no de tu reino. Yo quiero que ustedes tengan bien claro, hermano, esta idea, porque hay muchas personas que tergiversan esto y quieren mezclar el reino de David con el reino del Mesías.
El reino de David no tenía nada que ver con el reino del Mesías. Lo que tiene que ver con David es el linaje de la descendencia para que se pudiese manifestar este reino. Y este reino era el que iba a destruir el reino que muchos pensaban mundanamente. Es un reino celestial. Bueno, vamos ahora que hemos visto esto acá, a ver lo que dice el comentario de esa Biblia. ¿Ya tiene el micrófono encendido? Sí, listo. Bueno, entonces lea ahí para ver lo que dice el comentarista de esa Biblia, la Biblia teológica, ¿no? Sí, bueno, teológica. puede proceder a leer. Referencia al capítulo 7, versículos 12 y 14, dice así: la expresión después de ti a uno de tu linaje hace referencia a Salomón. En 7:14, en Hebreos 1:5, se emplea la expresión yo le seré a él padre y él me será hijo, en referencia a Cristo, porque como Mesías Jesús heredará el rol de David como representante del pueblo de Dios, su hijo. También aparece en Éxodo 4 del 22 al 23, en comparación con Salmo 89, versículos 26 y 27. Ahí está. Mire, fíjense que yo sacando este estudio, sin tener en cuenta lo que también esa Biblia dice allí, yo sacándolo personalmente, porque yo vi este salmo y que como estamos hablando de Cristo, y aquí aparece la palabra el primogénito entre los muertos, y dando a entender esta idea de la primogenitura, bueno, se me vino a la mente ese salmo, muy bonito. De hecho, yo le dije a ustedes que yo lo había compartido en un devocional escrito, que fue que después me dio la idea de entremeterlo en este estudio y poderlo comparar y enlazarlo con el pacto davídico. Porque esta imagen que nosotros estamos estudiando ahora, que se manifestó aquí en la tierra, la imagen de Dios por medio de Jesucristo, que es su imagen, entonces, hermano, tenemos que buscarle en el antiguo pacto de dónde vino esto, cómo llegó, cómo se manifestó, dónde fue anunciado. Y también habíamos hablado en Génesis 49, cuando se habla que desde el linaje de Judá, que era el hijo de Lea, iba a venir esta descendencia y que el cetro no se iba a apartar de esta tribu. Ahora, cuando los judíos en Primera de Samuel, capítulo 8, perdón, ellos piden un rey y que es Saúl y que este viene del linaje de la tribu de Benjamín, no tiene nada que ver con la tribu de Judá. ¿Entienden? Entonces había un conflicto. ¿Por qué? Porque ya desde Génesis, en el capítulo 49, el Mesías se iba a manifestar en la de la tribu de Judá, no de otra tribu. Entonces, cuando los judíos piden un rey y lo sacan de la tribu de Benjamín, están en contra de la palabra de Dios y se rebelan contra Dios. Y también quieren es un rey mundano, conforme al mundo que está afuera. Y ese no es el rey que Dios trae. Es un rey que dice Isaías, que no vendrá con espada ni con ejército, como lo dice también Zacarías, sino que va a venir con la misericordia del Señor, a reconciliar el hombre con Dios. Porque más allá de ver una batalla visible entre los hombres, hay una batalla espiritual. ¿Entienden? Ahora, el punto: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será afirmado con él. El pacto con David, Dios prometió que el trono de David sería establecido para siempre. Eso lo vemos en 2 de Samuel 7:16. A pesar de los pecados de los descendientes de David, Dios mantuvo esta promesa que se cumple perfectamente con Cristo. Amén. Entonces, no solamente era una idea de selección y, y monárquica. Monárquica porque David fue el monarca que Dios tomó para que de ahí se surgiera una monarquía a través de sus hijos. Pero resulta que al tercer descendiente de David, que fue el hijo de Salomón, el nieto, Roboán y Jeroboán, dividieron el reino. Pero entonces dice que a pesar de esos pecados, que Salomón buscó muchas mujeres, Dios se molestó. Ahora, ¿por qué Dios no juzgó a Salomón y le hizo otra cosa? ¿Por qué dividió el reino? ¿Ustedes no se han puesto a pensar eso? ¿Por qué Dios toma la idea de dividir el reino? ¿Para qué?
¿Qué iba a hacer Dios con esta idea más adelante? ¿No podía haber Dios castigado a Salomón como castigó a otros reyes de otra manera? ¿Por qué se le vino la idea de dividir el reino? Entonces, cuando nosotros vemos más adelante un capítulo que yo siempre lo he compartido con ustedes, valga la redundancia, que es Ezequiel 37, donde ya el pueblo está dividido. Otra cosa que también nosotros debemos de pensar, que es un conflicto que hay dentro de la teología. Cuando el Señor habla con David y el reino no estaba dividido y está hablando de un pacto de misericordia, un pacto de reconciliación. Entonces, los discípulos, cuando ven a Cristo y Juan el Bautista, la primera pregunta que Juan el Bautista le manda hacia Cristo, ¿cuál es? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Restaurarás el reino? Entonces, como ya el reino estaba dividido por medio de Roboam y Jeroboam, ellos piensan que Jesucristo va a traer esa unión, esa restauración de hacer un reino como estaba David antes. Pero nosotros debemos de pensar que esa idea de restauración también está con David y el pueblo no está dividido, el pueblo está unido, hay un solo rey, ha traído la paz, ha vencido a todos los enemigos. Eso es lo que le dice Dios: David, no eres tú que han vencido a tus enemigos, yo te utilizaba a ti como un instrumento, pero yo soy el que he destruido todos tus enemigos. El pueblo está en paz, ¿me entiendes? Todo el mundo está reconciliado. David es la máxima figura, la estrella, como pudiéramos decir, wow, este es el rey que nosotros queríamos, estamos mandando. Pero entonces hay promesas que Israel va a ser cabeza a todas las naciones, va a ser luz. Esas promesas son dadas. Entonces, ¿cuál es la reconciliación y la restauración que Dios habla estando David en el reino? Si no estaba dividido. Es una promesa de Dios que viene desde el huerto del Edén, hermano. Una restauración espiritual general de tanto la creación, que fue maldita en el huerto del Edén por Dios, y por el pecado también de Caín, que después dice el Señor que la tierra no te va a devolver su fuerza. Y después lo vemos más adelante como esta maldición, hasta Génesis 6, dice Dios que a él le dolió en el corazón haber creado al hombre. Porque el hombre es la máxima expresión de Dios aquí en la tierra, que refleja su imagen. ¿Y qué quiso Satanás? Desvirtuar la imagen de Dios. ¿Entiende? Y es por eso que Dios dice que le duele en su corazón. Ahora, esta es una idea de regeneración, de restauración y reconciliación, para utilizar las 3 R y nosotros la tengamos en nuestra mente, hermano, bien calcada. Entonces, no puede haber reconciliación si no hay una restauración. Y eso es lo que Dios promete aquí en el pacto davídico. Mi misericordia no se apartará de él. ¿Qué quiere decir? Que por más pecados que hay en el mundo, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, recuerda que nosotros vimos esa enseñanza, y que Dios envió a Pablo donde estaban las partes más profundas, inmersas en el pecado, la maldad. Entonces, ¿qué le quedaba a los otros pueblos? Sin excusa. Porque si Dios envió al apóstol Pablo a las partes donde había más pecado, reconcilió a la gente y fundó iglesias, entonces los que estaban alrededor, hasta los mismos judíos que habían matado a Cristo, no tenían excusa. Y él lo dice en el capítulo número 1 y capítulo número 2. Le dice, los gentiles no tienen excusa. ¿Por qué? Porque Dios reconcilió a todas las ciudades más malvadas. Los judíos tampoco tienen excusa, porque a ellos les fue dada la ley, Jesucristo fue enviado a ellos, lo mataron, resucitó, pero ese era un plan de Dios. Ahora tienen que aceptarlo. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, hermano, vemos un plan magnífico de Dios. Entonces dice aquí el Salmo, y también vemos el pacto davídico, segunda de Samuel, capítulo 7, verso 16, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Ahora, fíjense otra cosa, que también es un temita que hemos tocado aquí mucho, y yo lo he recalcado muchas veces también. Nosotros leemos Gálatas capítulo 3, verso 16. Dice que Dios no hizo un pacto con los judíos, fue un pacto con Jesucristo. Y eso lo dice el pacto davídico. Los judíos, hermano, tergiversaron todo esto y pensaban que ellos como ellos representaban al Mesías, todas las cosas era para ellos. No, aquí esto está viendo es para el Mesías. Con él afirmaré su trono, afirmaré su reino.
Y dice que mi misericordia y mi pacto será firme. ¿Con quién? Con él. ¿Con quién él? ¿Con David? ¿Con Salomón? Con el Mesías. Entonces el pacto davídico va centrado netamente es hacia el Mesías, pero es necesario que la descendencia de David se mantenga para que nosotros hoy en día estemos gozando de estas bendiciones. Dios prometió que el trono de David sería establecido para siempre, tomando en cuenta el linaje de David. ¿Y cómo se iba a permanecer para siempre? Pues con alguien que iba a resucitar y alguien que iba a ser para siempre por los siglos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el cumplimiento mesiánico, ¿cuál fue la escritura que tú leíste ahí, Felipe, que dice que yo no la tengo acá? Yo sí tengo acá Hebreos 8:6, pero tú leíste otra escritura ahí que habla acerca del Mesías en hebreo. ¿Cuál era? ¿Hebreo? Vamos a buscarlo. Hebreos 1:5, yo creo que yo lo he leído aquí también en otra enseñanza, pero vamos a leerlo. Hebreos 1:5. ¿Qué dice Hebreos 1:5? Vamos a ver. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y me será a mí hijo. Pero en Hebreos capítulo 2 dice el Señor, yo y los hijos que Dios me dio. ¿Por qué lo pone en plural? Y el apóstol Pablo también lo dice en Corintios. Y vosotros me seréis hijos e hijas y yo les seré a ustedes por padre. ¿Por qué? Porque Dios está pensando en el Mesías, el que va a producir los hijos, el que trae la palabra de vida eterna. Ahora, no sé, porque estos escritores lo pluralizan, pero cuando nosotros vemos la idea de que Dios dice esto, fíjese lo que dice aquí, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se acuerdan de Loruama, Loruami y Jezreel? El hijo que Dios reconoce de la relación entre la prostituta y Osea es Jezreel, el unigénito, el único que Dios reconoce, porque los demás son hijos como de fornicación, lo dice el Señor. Entonces, ese hijo que Dios reconoce es que va a adoptar a Loruama y a Loruami a la vez. Entonces, dice, por el cual, ¿a cuál de los hijos dijo Dios? Jamás. Yo te he engendrado hoy. Y dice otra vez, yo seré a él padre, él me será a mí hijo. ¿De dónde está tomando el escritor esto? Y lo está enlazando con esta palabra también de los salmos, cuando dice que introduzca al unigénito en el mundo. Lo está enlazando con el pacto davídico, ¿cierto? No lo estoy diciendo yo, está acá escrito. Entonces también dice una escritura, vamos a buscarla acá, si tengo el internet acá, por medio del teléfono, vamos a buscar acá la expresión yo y los hijos que Dios me dio. Vamos a ver qué. Yo y los hijos que Dios me dio. Acá el internet está hablando ya. Eso se encuentra en Hebreos, yo le dije, capítulo número 2, versos 13 y 18. Este pasaje, la frase aparece junto con la afirmación de que el Hijo de Dios se hizo carne y sangre para destruir al diablo y librar a los que estaban sujetos a servidumbre de la muerte. Entonces, ¿cómo nos rescató Jesús para que nosotros ahora fuésemos hijos de Dios? ¿Cómo nos rescató? Participando de carne y sangre como nosotros, haciéndose hombre. Y dice, en Isaías también aparece una relación acá, Isaías 8:18, este pasaje, la frase, aparece junto a la afirmación de que Dios ha dado hijos para que sirvan de advertencia a su pueblo. Isaías 8:18, es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos, que los gentiles vendrían a ser a celo para la casa de Israel. Esto le están sirviendo a Dios, pero nosotros no le estamos sirviendo a Dios. Isaías 8:18. Bueno, yo lo veo así. Dice, este pasaje, la frase aparece junto a la afirmación de que Dios
ha dado hijos para que sirvan de advertencia a su pueblo. Ahora nosotros como gentiles estamos advirtiéndole a los gentiles, a los judíos ahora, que Dios reina. Él es nuestro rey, que Jesucristo es el Señor, que ellos tienen que aceptarlo. Aquí Wilmer también dice así. La segunda cita de este versículo proviene claramente de Isaías 8:18, como lo acaba de decir usted, por lo que es probable que la primera derive de Isaías 8:17. El profeta se considera como uno de los hijos que seguirán a Dios. Jesús, como el Mesías, profeta, se identifica de manera parecida con los creyentes, los cuales son los hijos humanos del Padre. Ahí está. Vamos a buscar esa cita, pues. Ya que estamos aquí, hermano, y la palabra de Dios es la que nos va a dar el alumbramiento. Isaías 8, ¿no? 8:18. Pero dice el escritor que recomienda que lo leamos desde el 17. Vamos a leerla. Dice así, el 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagio en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. ¿Usted sabe quiénes son estos? Son los dos hijos de Isaías, que uno, su nombre era... Recuerdan que yo dije que estos nombres eran difíciles de aprender. Hasú y el otro no recuerdo. Bueno, hermano, vamos a utilizar la tecnología que tenemos acá. ¿Cómo eran los dos nombres de los hijos de Isaías? Aquí está, Sear Hasú y Mael Salak Hasbaz. No son fáciles. Si usted le pone un nombre a su hijo, hermano, seguro que lo botan hasta del colegio. Dice, Meak Salat Hasbak. Imagínense que lo tengan que llamar uno la maestra, el profesor. Ven acá, Meak Salat Hasbak. Dice, el significado del primero, Seat Hasú, un remanente regresará. Un remanente regresará. Y luego, el significado del segundo significa rápidamente el botín, saqueará rápidamente el botín. O sea que el pueblo iba a ser saqueado, iba a ser llevado cautivo, pero después Dios lo iba a sacar del cautiverio. Habíamos dicho que el libro de Isaías era muy largo, para yo explicarlo acá, recuerda, pero yo había puesto muchos puntos importantes. Primeramente, los 3 puntos que había puesto importantes era el profeta, era su esposa y sus hijos, ¿recuerdan? Porque la esposa también de Isaías vino a ser como un presagio, una profetisa, que le habló a través de Dios, a través de ella Dios muchas palabras a los judíos. Entonces dice acá, Isaías fue profeta en Jerusalén durante el reinado de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. El reinado del sur, Judá, se cree que vivió aproximadamente del 740 al 701. Como yo también le he dicho, usted sabe que nosotros contamos del eje de las coordenadas desde cero hacia allá, hacia la izquierda. No viene de allá para acá, porque Jesucristo es primero aquí, el punto central, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces el 740 hasta el 701, o sea que viene descendiendo 40 años más o menos, lo que estuvo entonces en esta predicación. Entonces esto se hace alusión acerca del Mesías, yo y los hijos que Dios me dio, haciendo mención también al pacto davídico, que a través del Mesías es que Dios produce los hijos por medio de su misericordia y la obra del Mesías. Ahora, la parte número 3, hermano, para salir de esta parte que tiene que quedar claro. El reino eterno. Y dice, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Eso es lo que dice la otra parte del pacto davídico. Pondré su descendencia para siempre. ¿Quiénes son los descendientes del Mesías? Los descendientes de David nada más.
Los nacidos de nuevo. Qué buena respuesta de nuestro hermano Felipe. Bueno, utiliza el micrófono cuando vayas a hablar, ahí da esa poderosa expresión. Entonces, ¿quiénes son los descendientes del Mesías? Los nacidos de nuevo, porque él mismo lo dijo, nadie puede entrar ni nadie puede ver el reino si no naciere de nuevo. Ahora, fíjese lo que dice aquí, y su trono como los días de los cielos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Colosenses? Que nosotros estamos sentados ¿a dónde? En los cielos, que nosotros tenemos lugares celestiales, estamos sentados en tronos por medio del Mesías. ¿Cuál es la promesa que dice el Mesías en Apocalipsis? El que venciere, yo le daré ¿qué? Que se siente en mi trono, como yo me he sentado ¿en qué? ¿En el trono de David? No, en mi trono con mi Padre. Entonces, eso hay que entenderlo. Ahora, a su vez, hermano, como yo siempre le he dicho, recalco que yo también respeto a las personas que están esperando que Jesucristo se siente en un trono aquí terrenal con los judíos y empiece a mandar. Pero yo, hermano, verdaderamente respeto esa idea, la respeto, tampoco digo que no será, pero yo lo que veo en la Biblia, que aquí no está hablando del trono de David, aquí está hablando del trono del Mesías, porque cuando nosotros vemos el Salmo, creo que el Salmo 10:1, y dice David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 2, dice que subió a los cielos y sentándose a la diestra de la majestad, creo que es Hechos 2:33, sentándose a la diestra de la majestad. Entonces, ¿cómo se cumplió eso? Y dice ahí entonces Pedro, este es el descendiente de David y ya está sentado en el trono. ¿En cuál trono? La gente pudiera haberle dicho a Pedro, Pedro, ¿dónde está sentado el Mesías? Yo no lo veo. El Mesías más bien se fue. Tú no estás diciendo que se fue, pero está sentado en el trono. La pregunta es, ¿cuál trono? ¿El trono físico viejo de David? No, el trono que está allá arriba. ¿Y qué va a hacer ahora? Va a enviar el Espíritu Santo. Hermano, yo compartí hoy por internet, por WhatsApp, una palabra que está ahí, y derramaré de mi espíritu, dice ahí, en Isaías, capítulo número, creo que es 33. Me lo compartió una hermana, muy bonita esa escritura, hermano, poderosa. Y yo la vi en relación con, y qué relaciona esa escritura ahí, que es el Mesías, el que va a ser esa poderosa. Entonces, dice, el reinado prometido a David, aunque los reyes terrenales de la línea davídica fallaron, esta promesa se cumple plenamente en Cristo. Ahora, la otra pregunta, hermano, la otra pregunta, conforme al linaje de David y conforme a una relación marital entre hombre y mujer, ¿todos los descendientes de David se mantuvieron firmes o fallaron? Todos fallaron, hermano. Cuando usted ve los reyes que tuvieron del linaje de David, todos estos reyes, Dios los llamaba capítulo. ¿Y qué le decía a Dios? ¿Y cuál era el modelo que Dios le colocaba? David, un siervo conforme a qué? A mi corazón. Sean conforme a David, le decía así ustedes. Ahora, ¿por qué Dios toma como ejemplo a David? Si David hizo pecados horribles. Ahora, no está hablando del pecado, está hablando de la fidelidad, que aunque David pecó, aunque David tuvo un mal comportamiento, se mantuvo fiel, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser, porque nosotros también debemos tener una aplicación práctica para nosotros de la enseñanza que nosotros tenemos acá. Nosotros como seres humanos aquí en la tierra también vamos a fallar, pero Dios promete que esa misericordia no se va a apartar de nosotros. Así como no se apartó de David, ni se apartó de Salomón, ni se apartó de Roboán, y se apartó de todos los reyes que Dios vino colocando, Manasés, que lo hemos leído aquí, 5 reyes que vio Isaías en su tiempo. Entonces, a pesar de que ellos hicieron cosas malas, la misericordia estuvo ahí y la palabra fiel del Señor también estuvo ahí, porque hasta que llegó el Mesías, tomó del linaje a José. José no era rey, lo sabemos, pero igual venía de la sangre real. Y Dios toma de ahí, y usted ve que las dos genealogías, las dos personas, tanto José como María, vienen de la genealogía de Judá, no vienen de otra tribu, porque eso lo dice Hebreos capítulo número 7, que nuestro Señor no viene de la tribu de Leví, para que lo pongan como sacerdote levítico, sino que viene de la tribu de Judá, tocante cual nadie habló al sacerdocio, para que entonces él sea un sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Entonces hemos visto también en Apocalipsis al Hijo de Dios con una vestidura real,
con los ojos como llamas de fuego, con un cinto de oro. Entonces lo vemos como un sacerdote, pero también como un rey. ¿Pero cómo? ¿Como los reyes de aquí de la tierra? No, como dice el Salmo, excelso. Ahora, hermano, cabe destacar que cualquiera que si estamos grabando esta enseñanza le pudiera llegar a cualquier persona, no se equivoque, porque este rey excelso, amoroso, misericordioso, viene con esos ojos como llamas de fuego para darle el pago a todos aquellos que no se humillen a él. Eso lo dice Primera de Corintios capítulo número 15, cuando ponga por estrado de tus pies a todos sus enemigos. Los enemigos aquí que no quieran doblar su rodilla, aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿qué les sucederá? Irán al juicio, al castigo eterno. Porque más abajo el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, nosotros los que hemos aceptado a Cristo, nosotros vamos a obtener la victoria. Y le vamos a decir a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Pero los que no han aceptado a Cristo no van a poder repetir estas palabras, porque la muerte se enseñoreará de ellos, irán al castigo eterno, a la segunda muerte, como dice Apocalipsis, una muerte espiritual. Ahora, nosotros los que hemos muerto aquí en la tierra, los que hemos muerto espiritualmente y hemos tenido la resurrección espiritual por medio de Cristo, entonces no vamos a sufrir la segunda muerte, porque ya estamos vivos espiritualmente. La muerte no se enseñoreará de nosotros, así como lo hizo en Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos? Cristo ya no muere más. La muerte no se enseñoreará más de él. Ese es el modelo para nosotros, hermano. Esta es una realidad. Esto no es una palabra vaga que va a quedar en el aire, perdida. No, ¿qué dice Isaías 55? Mi palabra no volverá vacía. Para los hijos de Dios que hemos aceptado a Cristo y que Cristo ha llenado nuestras mentes, nuestros corazones, el cumplimiento mesiánico se hará una realidad. Cumplimiento mesiánico, también que lo habíamos leído, Lucas capítulo 1, verso 32. Nuestro hermano Héctor, si lo busca por ahí, lo puede leer. Mientras que también vemos Juan capítulo 18, 36. Nuestro otro hermano Héctor también puede buscar Juan capítulo 18, verso 36. ¿Qué vamos a ver acá? El cumplimiento mesiánico totalmente hecho una realidad. Ahora que nuestro hermano Felipe estaba haciendo una oración acerca de que estamos en estos tiempos navideños y que el paganismo ha entrado. Lucas 1, 32, 33. El anuncio del ángel Gabriel hacia María. Y también Jesús mismo declara que su reino no es de este mundo. Es lo que vamos a ver en Juan 18, 36. ¿Ustedes se acuerdan de esa escritura? Cuando Jesucristo se enfrenta a Pilato y Pilato le dice, bueno, ¿quién eres tú? Dime la verdad, ¿qué es la verdad? Jesucristo empieza entonces a decirle la verdad. Entonces Lucas capítulo 1 para ver, bueno, no nos olvidemos que estamos viendo el punto número 3, reino eterno. ¿Recuerdan? Vamos a volver a leer la escritura del pacto davídico. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Ya tienes Lucas, hermano, ahí para que te pongas el micrófono y... No, ese lo leo yo, hermano. Juan. Bueno, que lea el hermano, pues Juan 18, 36. No, Leto, bueno, si tú tienes Lucas, lee entonces Lucas. Sí, léelo más rápido ahí. Yo tengo Lucas. Lucas 32 y 33 dice, sí. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está. O sea, eso habíamos también comentado, que consiguió ahí Juan, ayúdale hermano a buscar ahí Juan 18:36, mientras que vamos hablando acerca de lo que... Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, sino mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahí está. O sea, nosotros no podemos tener un conflicto mental. Si Dios está diciendo que le va
que le va a entregar el trono de David, su padre, y después más adelante Cristo dice que su reino no es de este mundo, entonces no es un reino terrenal, no es un trono terrenal que está hablando la Escritura. Y cuando nosotros leemos el pacto davídico y leemos el Salmo 110, no está dando la idea de un trono terrenal. Porque imagínense, el trono de David, para eso entonces cuando Cristo llega, ya la civilización habían hermano avanzado. Las cosas viejas quedaron como reliquia. Ya eso era viejo. Entonces, o sea, que estamos hablando de un trono físico, de un reinado nuevo. No está hablando de un trono terrenal. Está hablando de un reinado celestial y eterno. Ese es el reino que habla Daniel, capítulo número 2, que lo habíamos leído también. Ahora, fíjese, cuando dice ahí, bien claro, el ángel Gabriel anuncia que Jesús heredará el trono de David y que su reino no tendría fin. Un reino que no tendría fin. O sea, entonces este reino, hermano, para que este reino se permanezca para siempre. Vamos a tener esta idea. Y para que este reino y este rey viva para siempre, iba a ser muerto. ¿Qué tenía que suceder en él? Una resurrección.